Bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión trabajaremos el tema transformaciones lineales, su definición, cómo se representa matricialmente una transformación lineal, el núcleo y la imagen de una transformación lineal. Bueno, veamos. Veamos la siguiente situación problemática. Dice aquí, transformación de un vector de producción en un vector de materia prima. Un fabricante elabora 4 tipos de productos distintos, de los cuales cada uno requiere 2 tipos de materiales. Se identifican los 4 productos como P1, P2, P3 y P4 y los materiales por M1 y M2. En la siguiente tabla se muestra el número de unidades de cada materia prima que se requiere para fabricar una unidad de cada producto. Aquí está. Número de unidades de materia prima, aquí está, estas filas, y productos necesarios para producir una unidad de cada producto, ¿no? ¿Cuántos se necesita para cada producto? Excelente. La pregunta es, si se producen cierto número de los 4 productos, ¿cuántas unidades de cada material se necesita? En este caso nos damos cuenta de la importancia del tema, que es transformación, ¿no? De un vector producción a un vector materia prima, en nuestro caso de manera general, le vamos a llamar transformación. Responde a las siguientes preguntas. 1. ¿Qué entiendes por transformación? 2. ¿Cuándo considerarías que esa transformación se trata de una transformación lineal? Y tercero, ¿qué tipo de transformaciones crees que existe? Trata de analizarlo y en clase podemos conversarlo. Logro de la sesión. Al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante resuelve problemas sobre transformaciones lineales haciendo uso de la definición y propiedades. Además, determina el núcleo e imagen de la transformación lineal con coherencia lógica y exactitud en sus cálculos. Transformación lineal. Definición. Sean V y W espacios vectoriales reales, una transformación lineal T de V en W es una función que asigna a cada vector del espacio vectorial V un único vector, que está denotado de esta manera, que pertenece al espacio vectorial W. Por otro lado, debe satisfacer las siguientes propiedades, teniendo en cuenta que estos vectores pertenecen al espacio vectorial y hay un escalar alfa, ¿no? Que es un número real en sí. Muy bien, se debe preservar la suma y se debe preservar la multiplicación por un escalar. Eso significa que aplicar la transformación T a la suma de vectores es igual a sumar los vectores resultantes de aplicar la transformación a cada vector de manera individual. Igual por acá, aplicar la transformación a la multiplicación resultante de un escalar por un vector es lo mismo que ese escalar esté multiplicando al vector resultante de aplicar la transformación a dicho vector. De manera más simple, se preserva la suma, se preserva la multiplicación por un escalar. Si estos dos se cumplen, automáticamente estamos haciendo referencia de una transformación lineal, T en este caso. Si alguna falla, ya deja de ser transformación lineal, por si acaso. Deben cumplirse las dos obligatoriamente. Como vemos aquí, acá tengo un vector V, que está en minúscula, dentro de este espacio vectorial, y me resulta un vector W en el otro espacio vectorial, ¿no? Obviamente. Aquí hay una transformación. Esto sería el dominio, esto sería el codominio. Como la idea de una función se utiliza en esta parte, en esta definición. Veamos el siguiente ejemplo para ver si es una transformación lineal. Dice, sea la aplicación t de r en r tal que t de x es igual a raíz cuadrada de 3 por x, verifique si t es una transformación lineal. Lo que nos está indicando acá es que este x pertenece al espacio vectorial de partida, vamos a decirlo así, y este raíz cuadrada de 3 por x, todo esto de acá pertenece al espacio vectorial de llegada. ¿Estamos? Que al aplicar esta operación, lo que queremos pretender es verificar que se cumplan las dos condiciones, de preservar la suma y de preservar la multiplicación por un escalar. A ver, veamos. Vamos a ver si se preserva la suma. Según esto, al aplicar la transformación tendríamos raíz cuadrada de 3 multiplicado por el vector, ¿no? Que en este caso sería el vector suma, x más y. Como raíz cuadrada de 3, x y y son números reales, puedo aplicar propiedades como la propiedad distributiva, por ejemplo.
raíz cuadrada de 3 por x, raíz cuadrada de 3 por y. Y esto de acá, si nos percatamos, esto sería t de x y este sería t de y. Teniendo en cuenta esta definición de esta transformación lineal. De manera similar, bueno, acá vemos que se preservó la suma. Vamos a ver si se preserva la multiplicación por un escalar. A ver, ¿qué haríamos aquí? Si aplicamos la transformación, tendríamos raíz cuadrada de 3 por alfa por x, ¿no? De esta manera. Propiedad asociativa, conmutativa, lo podemos escribir de esta manera, ¿no? El alfa lo pongo por acá y la raíz cuadrada de 3 que multiplica el x. Eso me está indicando que resultaría alfa por t de x. Con ello, estamos verificando que se preserva la multiplicación por un escalar. Como se verifican las dos condiciones, digo que esta transformación t es una transformación lineal. ¿Sí? Debido a que cumple las dos condiciones. Ejemplo 2. Sea la aplicación t de r en r tal que t de x es igual a 7x menos 4, teniendo en cuenta que este x de acá pertenece al espacio vectorial de partida y este 7x menos 4 va a pertenecer al espacio vectorial de llegada. Verifique si t es una transformación lineal. A ver, vamos a ver. Verificamos lo siguiente. Veamos si se mantiene o se preserva la suma. A ver, si aplico la transformación a esta suma de vectores, que en este caso como hablamos de r, le he puesto x y y. Si aplicamos esto sería 7 veces, obviamente el vector, que es x más y, menos 4. Aplicando propiedad distributiva por acá, tendríamos 7x por 7y, menos 4. Supuestamente debería quedar de esta manera, ¿no? Pero no podría. Me faltaría un menos 4 más, ¿no? Algo más. 7x menos 4, perfecto. Pero 7y solito, me faltaría su menos 4 para poder explicarlo como lo que está acá indicado, ¿no? No puedo. Entonces esto es diferente. No cumple. Basta que esto no cumpla, automáticamente digo que t no es transformación lineal. Pero por si acaso verificamos el otro también, ¿no? Ahí está. Aplicamos t a este vector. Sería 7 veces el vector menos 4, así está denotado. Y esto de acá es diferente también, ¿no? No se puede operar, porque el alfa podría cambiar con el 7, alfa por 7x, pero el 4 no tiene alfa, ¿no? ¿Cierto? Bueno, en este caso decimos que no se preserva tampoco, pero basta que uno falle para decir que esto no es transformación lineal, por si acaso, tener en cuenta, basta que uno falle, una de las dos condiciones. Ejemplo 3. Sea la aplicación t de R2 en R2 tal que t de xy resulta 2x menos y, x más y. Esto me da a entender que x, y pertenece a este espacio vectorial, vamos a llamarle de partida, y el resultante de aplicar la transformación me da otro vector que sería un vector del espacio vectorial de llegada, ¿no? Lo vamos a llamar así, partida y llegada, para que sea más simple entenderlo. Verifiquemos si ese t es una transformación lineal. Lo que debemos verificar primero es si se preserva la suma. A ver, la transformación de la suma de vectores. Así, ¿no? Aplicamos la transformación t a la suma de vectores. Primero sumamos los vectores, sería esto, ¿no? X más m, y más n, de acuerdo a los vectores que hemos puesto. Estos vectores de acá están en este espacio vectorial de partida, ¿sí? Ahora, a esto le voy a aplicar la transformación, que dice, ¿no? Sería 2 veces esta primera componente menos la segunda componente, coma, la primera componente, esto de acá, más la segunda componente. En este caso, al momento de poner la coma, estamos indicando que esto de aquí y esto de aquí son componentes de R2, ¿no? Por si acaso. Pero vamos dando forma. Operando, tendríamos 2x menos y por acá, 2m menos m por acá, menos n por acá, ¿no? Acá x más y y acá m más n. Le vamos dando forma con el objetivo de poder separarlo ahora. Tenemos 2x menos y, x más y, 2m menos n, m más n, porque estos de acá tendría esta forma. Y al tener esta forma, podemos decir que esto es igual a t de x, y. Y esto de acá es igual a t de m, n. O sea, que estamos demostrando que
se preserva la suma. De manera similar, si vemos si se preserva la multiplicación por un escalar, hacemos lo siguiente. Este de acá, este escalar multiplica, ¿cierto? Ambos componentes del vector que está en R2, alfa por X y alfa por Y. Y ahora a esto recién le aplicamos, ¿no? La definición que está dada para esa transformación. Sería entonces 2 veces primera componente menos segunda componente. Pero todo esto es una componente para el vector resultante, ¿no? Del espacio vectorial de llegada. Bueno, es la primera componente, vamos a la segunda componente en base a estas componentes iniciales. Es primera más segunda componente. Primera y segunda, acá está. Y le vamos dando forma. ¿Sí? Podemos en todo en general factorizar el alfa y me queda esto. Esta expresión, que es el vector resultante en R2, en el espacio vectorial de llegada, se puede escribir de esta manera, ¿no? De acuerdo a esto, se puede escribir como t de xy. Y el alfa queda ahí afuera, multiplicando a este vector, que resulta después de aplicar la transformación. Por lo tanto, vemos que se preserva la multiplicación por un escalar. En ese sentido, como se cumplen las dos, podemos decir que esa transformación t sí es una transformación lineal. Si fallara una, automáticamente ya no sería transformación lineal. Tener en cuenta eso, por si acaso. Propiedades de las transformaciones lineales. Teorema, sea t de v en w una transformación lineal. Además tenemos los vectores que pertenecen al espacio vectorial v y los escalares alfa sub 1, alfa sub 2 hasta alfa sub n, los cuales serán números reales. Se cumple lo siguiente. Si aplica la transformación t al vector nulo del espacio vectorial de partida, me resulta el vector nulo del espacio vectorial de llegada. Acá también podemos ver que si aplicamos la transformación a una diferencia de vectores, eso va a ser igual a la diferencia de aplicar la transformación lineal a cada vector de manera individual. Y también vemos que aquí hay una suma de vectores multiplicados por un escalar. Esta propiedad me indica que yo puedo sacar el escalar en cada caso y multiplicar al vector resultante de aplicar la transformación t a cada uno de los vectores b sub 1, b sub 2 y b sub n. Todo esto expresado como una suma, como te das cuenta. Muy bien, transformación 0. Sea t una transformación lineal del espacio v al espacio w, se dice que si aplico la transformación t al vector del espacio vectorial de partida, esto me resulta el vector nulo del espacio vectorial de llegada. Es la transformación 0. Y transformación identidad, sea t de v en v, definida por la siguiente aplicación, donde si aplicamos la transformación al vector, me resulta el mismo vector. ¿No? Eso es lo que sucede en transformación identidad. Representación matricial de una transformación lineal. Teorema. Sea T de Rn en Rm una transformación lineal, existe entonces una matriz única de orden m por n, tal que esta matriz asociada a la transformación lineal hace lo siguiente, ¿no? Si le aplicas la transformación T al vector del espacio vectorial de partida, esto será igual a multiplicar esta matriz asociada a la transformación por dicho vector del espacio vectorial de partida. Esto resultará un vector del espacio vectorial de llegada. ¿Sí? Muy bien. Observación. En este teorema se supone que todo vector en Rn y en Rm está expresado en términos de los vectores de la base estándar o base canónica en esos espacios. Si eligen otras bases para Rn y Rm, por supuesto se obtendrá una matriz A asociada a la transformación T diferente. En nuestro caso nos vamos a dedicar a lo que está indicado aquí. Siempre trabajar con bases canónicas de los espacios vectoriales. Siempre va a indicar ello cuando tengamos que encontrar la representación matricial de una transformación lineal o la matriz asociada a esa transformación lineal. Sigamos. Por definición, entonces, la matriz de transformación, también se le llama así, la matriz
A asociada a T en el teorema anterior se denomina matriz de transformación correspondiente a T o representación matricial de T. En ese sentido, si T de Rn en Rm es una transformación lineal, resulta sencillo obtener esa matriz que estoy buscando como la matriz cuyas columnas son los vectores resultantes de aplicar la transformación a los vectores de la base canónica. Obviamente, del espacio vectorial de partida. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Esto de acá va a ser muy importante cada vez que queramos encontrar la matriz de transformación. La matriz de transformación correspondiente a T. La representación matricial de T o la matriz asociada a T. Ejemplo 4. A ver, de manera rápida. Por ejemplo, aquí tenemos. Encuentre la matriz de transformación correspondiente a la proyección de un vector en R3 sobre el plano XY. Aquí está, x, y, z se expresa como x, y, 0 bajo esta transformación que esté indicada en el problema. Entonces, si yo aplico la transformación a cada uno de los vectores canónicos de R3, ¿cierto? Tendríamos estos vectores de aquí. Y todos estos resultantes, 1, 0, 0, primera columna, 0, 1, 1, segunda columna, 0, 0, 0, tercera columna. Lo escribo como columnas. ¿Estamos? Para poder encontrar la matriz de transformación. Por si acaso, tener en cuenta ello. Y se puede verificar, obviamente, según lo dado en el teorema anterior, ¿cierto? Esta matriz asociada, si lo multiplicamos por el vector del espacio vectorial de partida, ¿cierto? Me va a resultar el vector en el espacio vectorial de llegada, ¿no? Como dice el problema. Ejemplo 5, a ver, veamos. Dada la transformación lineal T definida por, aquí está, la definición de esa transformación T, encuentra la matriz de transformación A sub T. Muy bien. ¿Qué hacemos? Como indicamos, vamos a aplicar la transformación a cada vector canónico. ¿Sí? Como estamos en este caso, vamos a aplicar a este vector canónico 1, 0, 0, debido a que es x, y, z, sería 1, 0, 0, y le aplicamos, ¿no? X menos y, o sea, 1 menos 0. Y más z, 0 más 0. 2 veces x menos y menos z, aquí está. 2 veces 1 menos 0 menos 0, 2. Y acá menos x más y más 2z, menos x más y más 2 veces z, ¿no? Ahí está en ese orden. Operando tenemos 1, 0, 2 y menos 1. ¿Sí? Si te das cuenta es de R3 en R4, esta transformación que estamos evaluando. Utilizamos el siguiente vector canónico para aplicar la transformación. Haciendo las operaciones igual, tendríamos menos 1, 1, menos 1 y 1. Y el otro vector canónico, 0, 0, 1, o sea, 0, 0, 1, al aplicar la transformación que nos indica, nos resulta este nuevo vector en R4, ¿no? Y esto de acá lo debo escribir en una matriz, de tal manera que cada uno de estos sea una columna de esa matriz, en ese orden. Primera, segunda y tercera columna. A esto se le llama matriz de transformación A respecto o correspondiente a la transformación T. O también representación matricial de la transformación lineal T. También se le conoce así. Muy bien, sigamos. Bueno, se puede verificar como el caso anterior, si yo multiplico esta matriz con el vector x, y, z, obviamente vector en columna, me resulta este vector de acá. ¿Sí? Ahí está. Eso se puede comprobar. Núcleo de una transformación lineal. Decimos, sean U y V dos espacios vectoriales y una transformación T de U en V. ¿Estamos? Esta es una transformación lineal. Entonces, el núcleo de T denotado por Kers de T está dado por, también se le conoce como, hablando de la denotación, como nu de T. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que hay vectores en el espacio vectorial de partida
tal que al aplicar la transformación a ese vector del espacio vectorial de partida te resulte el vector nulo en el espacio vectorial de llegada. Todos esos vectores conformarían el núcleo de la transformación. Acá tenemos gráficamente, ¿no? Acá está el vector nulo y todo esto se transforma en este vector nulo. Este sería el núcleo. Veamos un primer problema. Decimos determinar el núcleo de transformación lineal T de R3 en R2 tal que se cumpla esto. A ver, veamos. Sabemos que el núcleo, que R de T, está dado por los vectores que pertenecen al espacio vectorial de partida, tal que al aplicar la transformación a esos vectores me resulte el vector nulo en el espacio vectorial de llegada. Eso es lo que quiere decir teóricamente hablando. Entonces tenemos aquí que si aplicamos al vector x, y, z, aplicamos la transformación, nos debe resultar el vector nulo, dice, ¿no? Para el espacio vectorial de llegada, o sea, 0,0. Y aplicamos la definición que está acá. Acá tendríamos, de acuerdo a esto, x menos z, y menos z igual a 0,0. O sea que x menos z igual a 0 y y menos z igual a 0. O sea que x igual a z, y igual a z. O sea, los tres, x, y y z son iguales. Esto me da a entender que el núcleo, que R de t, es igual al conjunto formado por todos los vectores que pertenecen a R3, tal que las tres componentes son iguales. Esta sería una forma de responder. Otra forma de responder sería, como sabemos que son iguales, yo puedo escribir todas como x, x de R3, factorizo ese x de alguna manera para darme cuenta que este vector 1, 1, 1 es un elemento del conjunto generador, ¿no? ¿Cierto? Y eso me está indicando de que este conjunto generador es el núcleo de la transformación T. ¿Sí? También se puede expresar de esa manera. Imagen de una transformación lineal. Sean U y V dos espacios vectoriales y T de U en V una transformación lineal, entonces la imagen de T, denotado por in de T, está dado por. ¿Qué significa in de T? La imagen de T significa que son los vectores del espacio vectorial de llegada, ¿cierto? De acá. Tal que existe algún vector en el espacio vectorial de partida, tal que este vector del espacio vectorial de llegada sea igual a t evaluado en el vector del espacio vectorial de partida. ¿Sí? Eso es lo que da a entender este problemita. Entonces, acá tenemos, ¿no? Estos serían los vectores v del espacio vectorial v de llegada, y todos ellos tienen, como hablábamos en funciones, algo parecido como una preimagen, ¿no? Algo así. Eso es lo que me da a entender esta parte de la definición de imagen. En ese sentido, vamos a resolver un problema. Determina la imagen de la transformación lineal T de R2 en R3 tal que se cumpla esto. La imagen dice lo siguiente, ¿no? Esto es por definición. Queremos los vectores del espacio vectorial R3 tal que exista algún vector del espacio vectorial R2 de tal manera que aplicar la transformación T a ese vector me resulte el vector del espacio vectorial R3. Muy bien, si hacemos esto tenemos, pues, ¿no? X, Y, Z pertenece a R3. Vamos a ver si existe un vector, le hemos puesto A, B, que pertenece a R2, al espacio vectorial de partida, y veamos si se cumple esto, ¿no? Vamos a ver. Bueno, hacemos lo siguiente, lo que habíamos dicho, esto es lo que vamos a verificar. Si hacemos, de acuerdo a la definición, esto de acá sería A más B, A menos B y A más 2 veces B, ¿no? Si aplicamos esto. Muy bien. Ahora, comparando tenemos A más B igual a X, A menos B igual a Y, A más 2B igual a Z. En ese sentido, yo podría hacer operaciones entre las ecuaciones para poder generar lo siguiente, ¿no? Si multiplicamos por 3, acá le pongo menos, y acá le multiplico por menos 2, o sea, acá por 3, acá por menos 1 y acá por menos 2, operando, sumando, acá me quedaría 0. ¿Sí? Acá me quedaría 0. Esto me saldría 0. Y todo esto de acá, operando, quedaría de esta manera. ¿Sí? Es una forma.
Eso me diría que la imagen de T estaría dado por los vectores x, y, z de R3, del espacio vectorial de llegada, tal que cumplan esta ecuación. Todos. ¿Sí? Todos los vectores que cumplen esta ecuación pertenecen a la imagen de T. Pero también lo puedo escribir de esta manera, ¿no? Como decía que x es a más b, y es a menos b, y z es a más 2b. Esto pertenece a R3, ¿cierto? Esto de acá pertenecería a R3, ¿sí? En ese sentido yo podría descomponer de la siguiente manera, ¿no? A por el vector 1,1,1 más B por el vector 1, menos 1,2 para todo A y B que pertenecen a los reales. Acá tenemos dos vectores que generan este espacio vectorial, este subespacio vectorial, ¿no? Este subespacio vectorial. Entonces tenemos que la imagen de T está dado por el conjunto generador, o el conjunto generado, mejor dicho, por los vectores 1,1,1 y 1, menos 1,2. Es otra forma de cómo representar la respuesta. Todo dependerá de lo que tengamos en nuestros exámenes. Esta considero que es más sencilla. Esta de acá, obviamente hay que tener bastante tino para darnos cuenta qué operaciones hacemos, de tal manera que todo esto se anule, ¿no? Y podamos tener la ecuación, en este caso, de un plano, en otros casos de una recta, de repente, ¿no? Todo dependerá del tipo de problema. Bueno, no te olvides analizar estas preguntas. ¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Para qué me sirve conocer las transformaciones lineales? ¿En qué aspecto de tu carrera es necesario calcular la matriz de transformación? Analízalo y en clase lo conversamos. Acá te dejo una referencia bibliográfica básica para que vayas analizando todo lo que necesitas para la clase. Nos vemos.